Fuimos adquiridos los farmacéuticos aragoneses que hasta entonces, hasta el 95, formaban la Sociedad Anónima de Farmacéuticos Aragoneses, deciden vender un 25% a un grupo que entonces era Allianz Santé, francés, aunque de procedencia italiana, y que se dedicaba exclusivamente a la distribución farmacéutica. Pero luego, alrededor de esta distribución farmacéutica y fruto de varias alianzas, pasamos a ser ingleses a través de Boots, que es la principal cadena de farmacias en el Reino Unido, y desde hace unos 14 años, no menos, 10 años aproximadamente, un poco menos, somos un grupo americano con Walgreens, que es la principal cadena de farmacias de Estados Unidos. Lo curioso de todo esto es que el consejo de este conglomerado, ¿no?, que cotiza en el Dow Jones y es una de las 36 empresas pues, más grandes de Estados Unidos, que quiere decir más grandes del mundo casi, ¿no?, sigue siendo aquel matrimonio que empezaron, que es un matrimonio italiano, que empezaron a fundar y comprar diferentes empresas de distribución en Europa, con lo cual es un caso de éxito y la verdad digno de admiración. Por enlazar un poco, ¿no?, con los 100 años, el origen de esto, que era la distribución farmacéutica, ha pasado por 1000 fases. De hecho, leyendo un poco toda la historia, ahora con motivo del centenario, pues vendíamos hasta fotografía. O sea, hacíamos de todo, hemos sido laboratorio, fabricante de pastillas, un producto muy famoso fueron las pastillas contra la tos Safa, que todavía existieron hasta hace poco, y siempre en torno a la salud y en torno al cuidado del paciente, pues el core, digamos, del negocio continuó siendo la distribución, pero alrededor de él pues se han creado siempre áreas y actividades que ligan siempre a la industria farmacéutica, con la distribución, con la farmacia, con el objetivo de llegar al paciente. En Zaragoza, que creo empezó alrededor del 2012 con 5 personas, empezaron a desarrollar, por las habilidades que se tenían y por digamos, el trabajo bien hecho, nuestro grupo dijo, oye, esta gente de Zaragoza sabe hacer las cosas bien. Y un grupo de 5 personas que teníamos trabajando en este entorno empezaron a desarrollar productos de digital, o sea, tanto en apps como en móviles, como en web, etcétera, que poco a poco fueron cogiendo el interés del resto de empresas del grupo. De tal manera que esas 5 personas que hay allí, que crearon The Software Factory, la fábrica de software que tenemos ahora mismo aquí en Zaragoza, pasaron a 100 y pico personas y están trabajando por todo el mundo, con todos los negocios que tenemos, desarrollando las capacidades digitales de la compañía. Nosotros lo que vemos es convirtiendo la farmacia comunitaria, en un centro de atención de salud. Es decir, yo creo que la época y esto los farmacéuticos lo conocen de sobras, la época de dispensar, creo que ya ha quedado a un lado. Bueno, pues los recortes que hay en salud, el autocuidado, lo que nos están demandando nuestros pacientes, etcétera, lleva a que nosotros evolucionemos. Entonces, creemos que la farmacia tiene que ser el centro, la capilaridad que tienen las farmacias, tanto aquí en España, que es especialmente amplia, como en el resto de países, tiene que ser visto por el consumidor, por el paciente, como un centro de salud adicional a los tradicionales, ¿no? Entonces, conectando las necesidades del paciente con la cercanía y el gran valor que tiene el farmacéutico, que es su consejo y sabiduría farmacéutica, nosotros vemos conectando esto con la necesidad que tiene la industria farmacéutica de tener a un paciente cada vez más informado y más preocupado, de tenerlo conectado con lo que ellos desarrollan.